día de hoy vamos a terminar con el tercer encuentro ternoformativo en esta unidad curricular. La clase pasada pues empezamos a describir los tipos delictivos, específicamente de los delitos contra las personas. Vimos el homicidio en diferentes modalidades: el homicidio simple, el homicidio agravado, el homicidio calificado, el homicidio con causal, el homicidio preterintencional y el homicidio culposo. Hoy vamos a hacer breves análisis de lo que son las lesiones y algunos delitos contra la propiedad. Recuerden que el Código Penal está dividido en tres libros y que el segundo libro habla de las diversas especies del delito, de los delitos, que son los que pues, ustedes deben revisar y analizar. Sin embargo, pues también recuerden que no solo el Código Penal describe tipos penales, sino también hay leyes penales especiales y leyes orgánicas que tipifican hechos delictivos. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta todas estas consideraciones y que aprendan a analizar conforme a las indicaciones que les participé al inicio de las clases, de la forma de analizar los tipos penales en cuanto a sujeto activo, sujeto pasivo, bien jurídico protegido y verbo rector. ¿Ok? Bueno, si las cosas seguimos con lesiones personales en el artículo 413, me indica al que sin intención de matar, pero sí de causarle daño, haya ocasionado a alguna persona un sufrimiento físico, un perjuicio a la salud o una perturbación en las facultades intelectuales, será castigado con prisión de 3 a 12 meses. ¿Ok? Este es el delito de lesiones personales en la parte genérica. Igualmente se analiza conforme a las indicaciones: esto es sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector, bien jurídico protegido. En cuanto al sujeto activo, es una persona que no tiene una cualidad específica porque me está indicando el que sin intención. O sea, quiere decir que es una persona normal, o sea, común y corriente, que cualquiera persona puede pues, lesionar a otra persona, y por eso se indica el que no tiene una cualidad, una función específica. Por eso cualquier persona, en este caso de los delitos de lesiones personales, puede hacerlo. El sujeto pasivo también es una persona normal, no tiene una cualidad específica porque pues, es la persona que va a recibir el daño, en todo caso la agresión, en este caso la lesión, no es con una intención de matar o cercenar la vida, pero sí con una intención de hacerle un daño físico, ¿no? Corporal, o a la perturbación de las facultades intelectuales, como indica allí. Es la persona pues que recibe el daño. El bien jurídico protegido pues sigue siendo la vida, esa integridad física, y el verbo rector, la intención. No hay intención de matar, pero sí de lesionar. Entonces, si ven, igual están los cuatro aspectos allí a considerar, y pues lógicamente encuadra un hecho en un tipo. Una persona que efectivamente no tenga la intención de matar, pero sí de lesionar, haya ocasionado a alguna persona un sufrimiento físico, un perjuicio de la salud o una perturbación de las facultades intelectuales. Esa la pena como tal podrá ser de prisión de 3 a 12 meses. Es una pena pues baja. este, Probablemente una persona que comete este tipo de delitos en el momento de la presentación ante el Tribunal de Control no quede detenido. Si son, dependiendo pues también del grado de las lesiones, pero si son lesiones leves o levísimas o inclusive menos graves, pues probablemente no. Ya se tornaría un poco más compleja la situación si efectivamente las lesiones que comete, pues sí causa algún daño mucho más grave en la persona víctima. ¿Ok? Entonces, esas son las lesiones genéricas, las del 413. El 414 también opera otro tipo de lesión y me indica que si el hecho ha causado una enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable, o la pérdida de algún sentido, de una mano, de un pie, de la palabra, de la capacidad de engendrar o del uso de algún órgano, se ha producido alguna herida que desfigure a la persona, en fin, habiéndose cometido el delito contra una mujer encinta, le hubiera ocasionado el aborto, será castigado con prisión de 3 a 6 años. Aquí también, pues el sujeto activo es indiferente, no necesita tener una cualidad especial. El sujeto activo tiene
Cualquier persona puede cometer este hecho delictivo. El sujeto pasivo no tiene una cualidad especial, pero sí pudiera o sea, ir determinada en cuanto al objeto de la lesión, o sea, qué fue lo que lesionó en realidad, ¿no? El bien jurídico protegido es la vida y en todo caso, pues también el verbo rector sería la intención, porque no ha tenido la intención de matar, pero sí de lesionar. ¿Y por qué de lesionar? Porque ha causado, puede ser que cause una enfermedad mental o corporal, cierto, probablemente incurable, como le indica el encabezamiento del artículo, o la pérdida de algún sentido, se perdió la mano o inclusive una oreja. Yo tuve un caso cuando era juez que un joven le quitó la oreja al otro, o sea, perdió, o sea, una parte importante de su cuerpo. Eso se puede considerar una lesión gravísima que ya lo vamos a ver que ha perdido un pie, a la palabra, la capacidad de engendrar, sí, son lesiones o por aborto, o porque se cayó, porque la empujó y bueno, fue tan duro el golpe que le causó ese tipo de lesión, o ha producido alguna herida que desfigure a la persona, si le han echado ácido, o si con un cuchillo, con cualquier objeto punzocortante o punzopenetrante en alguna parte del rostro, desfiguró a la persona. Pues, todo este tipo pues, puede acarrear prisión de 3 a 6 años. También pues es un delito que no excede los 8 años y si es un delito de los 8 años merecería en todo caso privación como medida de coerción personal, ¿no? Para asegurar comparecencia en los sucesivos actos procesales. Sin embargo, pues se estudia el caso en ese momento que es presentado ante el juez y el juez dictaminará si sale uno en libertad dependiendo de las lesiones. ¿Cómo se verifican las lesiones? Bueno, eso es por la data, por el examen que le hace el médico forense. El médico forense en su informe determinará cuánto es el tiempo en que la persona se va a curar y conforme a ese tiempo, pues es el que va a determinar que si son lesiones leves, si son lesiones levísimas, si son lesiones graves, si son lesiones gravísimas. Eso es lo que va a determinar en el informe del médico forense, ¿ok? Igualmente, seguimos con el artículo 415, que dice que si el hecho ha causado inhabilitación permanente de algún sentido de un órgano, dificultad permanente de la palabra o alguna cicatriz notable en la cara, o si ha puesto en peligro la vida de la persona ofendida o producido alguna enfermedad mental o corporal que dure 20 días o más, ahí empieza a graduar los días de ese impedimento físico de la persona o si por un tiempo igual queda la de dicha persona incapacitada de entregarse a sus a ocupaciones habituales, lógicamente porque la impide ejercer funciones normales producto de la lesión, o en fin, en si habiéndose cometido el delito contra una mujer encinta causa un parto prematuro, la pena de prisión será de 1 a 4 años. Por eso, reitero y soy enfática en el momento de analizar los delitos, porque si ustedes se ponen a revisar, o sea, no solamente allí hay un tipo penal, ¿qué es lo que dice? O sea, encuadra una conducta que puede suceder en cualquier momento en una norma, por eso en un tipo penal, que es diferente de tipo de pena. ¿Por qué también hago esto? Y me acuerdo, porque muchos de los estudiantes a veces cuando yo coloco clasifíquenme los tipos penales, me clasifican los tipos de pena. Son dos cosas totalmente diferentes. Los tipos penales son hechos o conductas antijurídicas que constituyen a la larga un delito y son estas, las del libro segundo del Código Penal, diversas especies del delito. Mientras que los tipos de pena son penas corporales o penas no corporales y esas se pueden dividir en accesorias y demás son las que están inclusive contempladas en el libro primero del Código Penal, que eso lo vimos en el derecho penal general. Entonces es muy importante, o sea, destacar y determinar tipos de pena y diferente totalmente de tipos penales. Tipos penales son delitos, son hechos jurídicos, hechos ilícitos, son conductas delictivas, son hechos punibles. Eso es un delito. Y si vamos a lo que es la conceptualización del delito, recuerden que en derecho penal general dijimos que delito en sentido jurídico es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una pena. Si vemos esa definición del delito, observamos que en cada tipo penal está la conceptualización del delito. Una acción, un acto, ¿cuál es? En este caso, supongamos, vamos a describir el 415. El hecho. El hecho es el acto.
Ese hecho ha causado una inhabilitación permanente, típicamente antijurídico porque está encuadrado, está en el artículo 415, por eso es típico. Antijurídico porque es una conducta contraria a la ley, al buen orden, a lo justo, a lo que debe ser el buen sentido de las personas. Culpable porque es una conducta reprochable. Imputable porque es una persona que puede estar dentro de los parámetros de imputabilidad, lógicamente es una persona que está bien física y emocionalmente, y que es una persona que inclusive por edad pues también puede estar bien, o sea, está en la edad mm, que se le debe aplicar jurisdicción, en este caso jurisdicción ordinaria, pero también los adolescentes pueden cometer este tipo de delitos de lesiones. Y si está dentro del rango de 14 años y menos de 18, pues lógicamente es imputable, pero es imputable por jurisdicción especializada, no es imputable por jurisdicción ordinaria. Entonces, todos estos aspectos pues son los que deben ustedes revisar en el momento que tengan un caso, en el momento que estén como jueces, como fiscales, como defensores o como abogados litigantes en el libro ejercicio de la profesión, que deben discernir y analizar cada caso y cada tipo penal, porque el tipo penal describe toda la conducta totalmente. Si esa conducta de su cliente o del imputado o del investigado no encuadra, pues es típico, es atípico, perdón, y tendría que sobrehacerse la causa. Entonces, toda conducta que sea antijurídica, pero que constituya un delito, debe estar tipificada, debe estar contemplada en una norma. En este caso, la norma sustantiva penal por excelencia, el Código Penal, pero también tenemos leyes penales especiales y leyes orgánicas que también describen figuras delictivas. ¿Ok? Está el artículo 416, que es el delito previsto en el artículo 413, que es la parte general de las lesiones generales. Hubiera acarreado a la persona ofendida enfermedad que solo necesita asistencia médica por menos de 10 días o solo se le hubiera incapacitado por igual tiempo para dedicarse a sus negocios ordinarios o ocupaciones habituales, la pena será de arresto 3 a 6 meses. Son lesiones leves. Y también pues me indica el tiempo menos de 10 días. ¿Y quién va a determinar el tiempo? El examen médico forense emitido por el doctor médico forense que está escrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, que es la parte de investigación y que va a determinar la data de las lesiones, y esa data es lo que le va a permitir al juez e inclusive al fiscal en el momento de presentación pues encuadrar esa conducta en cuál tipo penal. ¿Ok? El 417 me indica que si, de acuerdo al 413, que son las lesiones generales, forma general, las lesiones personales en forma general, no solo la carga de enfermedad que necesita asistencia médica, sino que tampoco incapacitaba a la persona ofendida para dedicarse a sus negocios o ocupaciones habituales, la pena será de arresto de 10 a 45 días, por decir, en los casos de lesiones súper levísimas, que dos personas están en riña y bueno, se dan golpes, pero no producen más allá que algunos moretones. O sea, pero moretones leves, no moretones así que pueden capacitar a la persona o que sean a simple vista en el rostro, que haya su rostro lo haya hinchado, ¿no? Sino moretones en la piel, moretones que inclusive uno se puede pegar con una mesa y que en una pierna o en un brazo y que pueden aparecer, o sea, algo súper leve, ¿ok? Pues lógicamente no va a tener ningún impedimento físico para sus tareas habituales y pues eso lo va a determinar pues también el médico forense. Luego está el 418, cuando el hecho especificado en los artículos precedentes estuviera acompañado de algunas de las circunstancias en el 406, o sea, ya cuando, o sea, hay motivos fútiles o nobles o hay ensañamiento, cosas así, o cuando el hecho fuere cometido con armas insidiosas o con cualquier otra arma propiamente dicha o por medio de sustancias corrosivas, en los casos de desfiguración que han ocurrido, de rostros que le echan ácido, pues lógicamente son sustancias corrosivas que desfiguran y ya eso sería lesiones gravísimas como tal, ¿no? Inclusive se puede transformar a homicidios intencionales en grado de frustración, pues sí, o sea, dependiendo de la zona corporal comprometida y dependiendo del tiempo de impedimento de la persona que fue lesionada. ¿Ok?
Por armas propiamente dichas o por medio de sustancias corrosivas, como ya indiqué, la pena se aumentará en la proporción de una sexta a una tercera parte. Si el hecho está acompañado de alguna de las circunstancias previstas en el 407, pues la pena se aumentará en un tercio, sin perjuicio de la pena del punible concurrente que no pudiera considerarse como circunstancia agravante, sino como delito separado. Aquí, pues, puede ser que existan sujetos activos. Los indiferentes sí, pero sujetos pasivos calificados, dependiendo de la persona a que se le que, hizo la lesión, porque puede ser, qué sé yo, una persona investida de autoridad o algún tipo de ascendiente o descendiente. Bueno, ya la persona tiene una cualidad específica, pues la pena allí se le aumentará, ¿no? Pero como les dije, o sea, pues cada caso es totalmente particular y por eso hay que hacer un estudio individual. Igualmente, pues cuando los casos previstos que preceden exceden el hecho, sus consecuencias, al fin, o sea, la pena, pues aquí el 419 lo que me habla es que el atenuantes y agravantes en todo caso, ¿no? Dependiendo del contexto. Y ya pues el 420 pues son los delitos o lesiones culposas, muy parecido al homicidio culposo porque operan los mismos elementos del homicidio culposo. ¿Cuáles son los elementos del homicidio culposo? Impericia, inobservancia, negligencia, imprudencia, y demás. Entonces, también, así como está el homicidio culposo, están las lesiones culposas, y estas están en el 420 cuando me indica que por haber obrado con imprudencia o negligencia, o bien con impericia en su profesión, arte o industria, por inobservancia de los reglamentos, órdenes, disciplinas, ocasione a otro algún daño en el cuerpo, en la salud o alguna perturbación en las facultades intelectuales, será castigado y ahí me gradúa. Las penas, ¿cómo van a ser? Que pues, pueden ser eh, penas tributarias, ¿no? Por pagos de multa o puede estar hasta de arresto, dependiendo. Pero pues las lesiones culposas se da efectivamente por haber obrado con imprudencia, negligencia o con impericia de su profesión, arte o industria o por inobservancia de los reglamentos. ¿Ok? Son los aspectos determinantes para poder en todo caso cuadrar si efectivamente son lesiones culposas o son lesiones intencionales. Y bueno, aquí el sujeto activo es indiferente, el sujeto pasivo es indiferente, el bien jurídico protegido pues sigue siendo la vida, el verbo rector pues ya es la culpa. En todo caso, pues, si hay culpa, pues no hay intención, porque una persona no puede tener o no necesariamente debe tener la intención de lesionar, pero sí por haber obrado con imprudencia, negligencia, pues ocasiona un hecho delictivo, ocasiona un daño y pues lógicamente tiene que ser penalizado o castigado, sancionado, dependiendo pues, de la gravedad de ese hecho delictivo. O sea, por eso pues todas las conductas antijurídicas que constituyen delitos, vuelvo y reitero, están encuadradas. Y lo que no está encuadrado en el Código Penal está encuadrado en leyes penales especiales o leyes orgánicas. ¿Ok? Bueno, ya vienen las disposiciones comunes, eso los invito a que ustedes los lean, son las formas en todo caso de graduarse, de verificar si se puede aumentar cuando hay riña y demás. El aborto provocado, pues también ustedes ya lo colocaron y lo sintetizaron en las actividades, en las estrategias de validación. También el aborto, recuerden que tenemos una ley orgánica del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, también pues puede estar tipificado por allí algunos aspectos, entonces hay que correlacionar muchas veces la norma sustantiva con leyes especiales o encuadrarla solo en una ley especial, ¿ok? El abandono de niños, del abuso de la disciplina, la difamación, injuria, que son delitos, distancia de parte agraviada. ¿Qué significa esto? Que su impulso procesal es por la víctima. O sea, necesariamente pues coloca la denuncia a la víctima, luego tiene que querellarse o formular una acusación privada y darle el impulso a la procesal. Si no hay impulso en luego de la denuncia, pues hay desestimación de la denuncia y pues el caso se queda cerrado. Por eso el impulso procesal es que luego de la denuncia se querelle o formule una acusación particular propia de manera privada ante el tribunal respectivo. Ante el tribunal de control, ante el tribunal de juicio, pues dependiendo, ¿no? Del delito y del hecho como tal. Entonces ahí están los delitos de instancia de parte agraviada, difamación e injuria, los delitos contra la propiedad. Vamos a detenernos un poquito en esto, que son también sumamente importantes y que se dan mucho
también, o sea, son delitos que operan, y que bueno, que en los tribunales, pues, del país casi también las personas están detenidas por este tipo de delitos contra la propiedad. El hurto, pero recuerden que el hurto son aquellos delitos que están contra la propiedad o dirigidos a lesionar la propiedad, pero no son delitos que no tienen agresión, no son delitos agresivos o que generen violencia, sino son delitos que efectivamente trasladan el objeto de la propiedad de una persona a otra de manera indebida, por decirlo así, pero no de una forma agrediendo a la otra o dañando la integridad física o comprometiendo la integridad física del sujeto pasivo. ¿Ok? El delito de hurto simple está en el 451 del Código Penal. Indica que todo el que se apodere de algún objeto mueble perteneciente a otro para aprovecharse de él, quitándolo sin el consentimiento de su dueño del lugar donde se hallaba, será penado con prisión de 1 a 5 años. Si el valor de la cosa sustraída no pasare de una unidad tributaria, la pena será de prisión de 3 meses a 6 meses. Se comete también este delito cuando el hecho imputado recaiga sobre cosas que hacen parte de una herencia aún no aceptada y por el copropietario, el asociado coheredero respecto de las cosas comunes o respecto de la herencia, de la herencia indivisa, siempre que el culpable no tuviera la cosa en su poder, la cuantía del delito se estimará hecha la deducción de la parte que corresponde al culpable. Suena bastante complicado, pero lo más, por decir, en general, o lo que se debe fijar especial atención es el encabezamiento del 451 que me está indicando quién lo puede cometer, a dónde puede ir recaído, cuál es el verbo rector y cuál es el bien jurídico protegido. En este caso, todo el que se indica que la persona que comete este delito, que lo puede cometer, es una persona normal, tampoco tiene una cualidad específica. Todo aquel que se apodere de algún objeto mueble. El sujeto pasivo, pues, es la persona a quien le pertenece ese objeto mueble. Recuerden que objeto mueble en el ámbito del derecho civil es todo aquello que se puede trasladar, que se puede mover de un lugar a otro. Eso es mueble. O sea, todo lo que se puede trasladar, mover de un lugar a otro es un objeto mueble. Y lógicamente, pues el sujeto pasivo es el dueño de ese objeto mueble. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? La propiedad, es patrimonio, es ese objeto mueble que tiene un valor pecuniario y al establecerse con un valor pecuniario, pues lógicamente tiene un dueño y es un delito contra la propiedad porque es de alguien, le pertenece a alguien. Y en todo caso, el verbo rector, pues la intención, lógicamente, de trasladar esa propiedad de un lugar a otro, trasladarla indebidamente, porque se apoderó pues de manera indebida, quitándoselo sin el consentimiento del dueño. Eso es un simple hurto. Por eso es muy importante en los niños, sobre todo cuando están en ese proceso de desarrollo y de evolución, que a veces los niños llegan con un lapicero, un lápiz a la casa o cosas que no son de ellos, llamarles la atención, porque eso constituye un hurto. O sea, los niños no deben agarrar ni las cosas que pueden ver botadas en la calle o en su salón de clases, así estén botadas, porque eso le pertenece a otra persona, sea que se le cayó, o que habiendo observado, por decir un ejemplo, un lapicero bonito, de un color bonito, encima del pupitre o de una mesa, lo tomó porque eso le pertenecía a otra persona. O sea, puede ser que en apariencia no tenga dueño, que diga, no, pero eso no estaba ahí, no se le veía a nadie, no, no. Hay que empezar a corregir esas conductas o comportamientos que pudiera verse de que no comprometen, pero a la larga sí comprometen, porque está trasladando algo que no le pertenece a una persona al ámbito de posesión o de apoderamiento de otra. Y eso es hurto. O sea, todo lo que se haga sin el consentimiento de su dueño es hurto. Por eso no hay agresión, no hay violación de la integridad física, porque son delitos, inclusive, pues, como subrepticios, escondidos, hasta por inocencia, pero constituye un hecho delictivo. Entonces, es muy importante que desde niños ellos empiecen a entender que todo lo que no sea suyo, déjelo donde está. Alguien lo buscará o de alguien será o se perderá si la persona efectivamente se le olvidó,
pero no que sea ese hijo o hija de nosotras el que haya tomado eso que estaba, por decir, a simple vista sin dueño. ¿Ok? Entonces, desde temprano hay que regular esos comportamientos. Luego está el artículo 452, la forma general es el 451, pero ya aquí me indica cuando se cometen oficinas, cuando se cometen los cementerios, pues se va a agravar la pena, cuando son una persona por arte de astucia. Luego el 453, que pueden constituir hurtos agravados, si el hecho se ha cometido usando de confianza, si para cometer el hecho culpable se aprovechaba la facilidad, o sea, hurto calificado, hurto agravado, va a depender de las circunstancias establecidas en estos dos tipos penales, ¿no? Y la pena pues será dependiendo de ese tipo penal que encuadre. Esa es la parte de los hurtos. Otro delito, de los delitos que van contra la propiedad, pero sin ser hurtos, porque ya aquí opera sin manifestaciones de agresividad o de violencia o de temor fundado a la integridad física, son los delitos de robo, extorsión y secuestro. El robo en general está en el 455, el llamado robo genérico, quien por medio de violencia o amenazas de graves daños inminentes contra personas o cosas haya constreñido al detentor o a otra persona presente en el lugar del delito a que le entregue un objeto mueble o a tolerar que se apodere de éste, será castigado con prisión de 6 a 12 años. También es un delito que quien por medio de violencia o amenazas, ¿quién me está indicando que cualquier persona puede cometer este tipo de delito? ¿Pero por medio de qué? Ahí va a operar el verbo. Violencias o amenazas de grave daños inminentes. ¿Contra qué? Bien jurídico protegido, personas o cosas. Entonces, el bien jurídico protegido aquí es dual, personas o cosas. Y bueno, en todo caso, pues el sujeto pasivo también es una persona normal, es una persona sin una cualidad aparente y que puede ser objeto de esa agresión. Entonces, una persona que por medio de violencias o amenazas de graves daños inminentes contra personas o cosas haya constreñido al detentor o a otra persona que esté en el lugar del delito a que le entregue un objeto mueble o a tolerar que se apodere de éste, será castigado de prisión de tanto tanto. Objeto mueble también, que se traslada de un lugar a otro. ¿Qué es lo común en este tipo de delitos? Por lo menos los celulares. Eso es un objeto mueble. Lo puede constreñir una persona con violencia de su vida o de un daño a que le entregue el celular. Si no hay arma, es un robo genérico, es un robo propio, pues, se podría decir, o sea, un robo normal, pero si hay una amenaza de un grave daño inminente que la persona, el sujeto pasivo en ese momento, pues no tiene como la claridad para saber si está o no armado, solamente el temor a que le haga algún tipo de daño, pues hace que ceda de darle ese objeto mueble, en este caso, el ejemplo, un celular, por decir. El 456 es el robo arrebatón en la parte final, donde me indica que en la misma pena del artículo anterior incurrirá el individuo que en el acto de apoderarse de la cosa mueble o de otra persona, pues lógicamente, y o inmediatamente después haya hecho uso de la violencia o amenazas antes dichas contra la persona robada o contra el presente en el lugar del delito, sea para cometer el hecho, sea para llevarse el objeto sustraído, o en fin para procurarse la impunidad o procurar a cualquier persona que haya participado en el delito. Si la violencia se dirige únicamente a arrebatar la cosa de la persona, la pena será de prisión de 2 a 6 años. En el caso de los delitos efectivamente de celular también o de bolsos, una persona está parada en una acera esperando un autobús o esperando para pasar el semáforo y viene una persona corriendo o un motorizado con otra persona en la moto y de repente le alan la cartera o le arrebatan el celular. Entonces, esos son robos arrebatones. Hay un traslado de una cosa mueble, hay una agresión porque pues el jaloneo, ¿no? O sea, ese tipo de intimidación puede ser que no le digan nada, pero con la sola alarle, quitarle de manera brusca, pues ya una intimidación y pues lógicamente un traslado de propiedad de ese objeto. El 457, que también es uno de los delitos de robo, de los delitos también me dice que de los artículos precedentes se haya cometido por medio de amenazas a la vida,
perdón, quien por medio de violencias, amenazas, un grave daño a la persona o sus bienes haya construido alguno, entregar, suscribir o destruir en detrimento suyo de un tercero un acto o documento que produzca algún efecto jurídico. Pues también es un tipo de robo siempre que se genere pues esa violencia o esa amenaza de grave daño. Ahora, el 458 es el llamado robo agravado. ¿Por qué es robo agravado? Porque ya ahí está en curso em, o se aplica o utiliza los sujetos activos, los agresores, los victimarios, armas. Ya cuando hacen uso de armas, pues lógicamente se agrava la situación y por eso es el llamado robo agravado. Hay un grave daño, una amenaza, un grave daño inminente a la integridad física, pero también ese grave daño está constituido por la amenaza de armas. O también puede ser que se agrave más si usan hábitos religiosos, algún tipo de disfraz. Me voy a permitir leer. Dice, cuando alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes, los robos que ya mencioné, se haya cometido por medio de amenazas a la vida, también amenazas a la vida, a mano armada, o por varias personas, una de las cuales hubiera estado manifiestamente armada, o bien por varias personas ilegítimamente uniformadas usando hábitos religiosos o de otra manera disfrazadas, o en sí, o en fin, se hubiera cometido por medio de un ataque a la libertad individual. La pena de prisión será por tiempo de 10 a 17 años, una pena considerable, sin perjuicio de la persona o personas acusadas de la pena correspondiente en el delito de porte ilícito de armas. Y el parágrafo único dice que quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos anteriores no tendrán derecho a gozar de los beneficios procesales de ley ni la aplicación de medidas alternativas de cumplimiento de pena. Sujeto activo, indiferente, sujeto pasivo, indiferente. En este caso, en el tipo general, ¿no? Porque, pero sí, este, sí puede pasar a otra cosa, pues sí se le pudiera añadir algún tipo de cualidad en el momento, pero en este tipo general es sujeto activo indiferente, sujeto pasivo indiferente, bien jurídico protegido, pues y sigue siendo la integridad física, pero también es dual porque es la propiedad. Y la intención o el verbo rector es el apoderamiento, es la intención, es ese causar el daño para trasladar o para trasladar la propiedad de manera indebida de un lugar a otro, pues lógicamente, y este traslado de propiedad pues ya va aún más o se agrava más por el uso de un arma. Si son varias las personas que lo cometió, con que esté una solamente armada, ya constituye un robo agravado. Y si es una sola y está manifiestamente armada, pues es un robo agravado. Muchas veces, cuando yo estuve de juez, pues hubo casos en que pues, ciertas personas, o sea, estaban agrupadas y con un tornillo o con un alicate, pues amenazaban a otra para quitarle, por decir, un teléfono. O sea, ya un alicate, un tornillo, eso constituye un arma, que no puede ser un arma de fuego, pero sí es un arma porque puede causar una lesión dependiendo del órgano que comprometa. Entonces, un tornillo, hasta un lapicero puede ser un arma punzopenetrante o punzocortante, dependiendo con la intensidad o la magnitud de la acción de lo que yo genere. Entonces, por eso cada caso hay que estudiarlo detenidamente y verificar el contexto para poderlo analizar. Bueno, con esto concluimos ya el tercer encuentro termoformativo, ya la frase para la actividad 4 está en la clase anterior, está en la segunda clase. Los invito a que ustedes, pues, de manera autodidacta profundicen todos estos aspectos del derecho penal especial y que, bueno, ya saben cómo analizar cada tipo penal y saben dónde deben encontrar los tipos penales y cómo deben estudiarlos y adecuarlos a ese hecho, a ese caso particular, a ese tipo penal. Bueno, Arianda, gracias por estar presente. Se me acaban los minutos y cualquier duda, ya saben que se pueden comunicar conmigo por el aula virtual o a través de mi abonado telefónico que se encuentra en el plan de evaluación. Gracias, gracias, gracias y gracias por estar de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento. Hasta luego.